Bienvenido a un nuevo programa de Alfombra Roja. El cine suele sorprender a los espectadores. A día de hoy, las grandes superproducciones gozan de un sinfín de efectos especiales que hacen las delicias de los asistentes a las salas de proyección. Pero hay que reconocer que el cine clásico supera al de hoy en día. Y es que con una cantidad muy inferior en cuanto a medios técnicos, lograban realizar absolutas maravillas. Es más, muchas veces con menos artificios, con unos decorados más sencillos, pero con unas tramas más profundas, creaban verdaderas joyas. Y de una de esas vamos a hablar en el programa de hoy, retrocediendo en el tiempo al año 1948, para atravesar nuestra querida alfombra, hablando de la capacidad de aprendizaje, de la importancia del lenguaje y de las consecuencias de la falta de él. Hoy, en Alfombra Roja, Belinda. Belinda nos cuenta la historia de Robert Richardson, un doctor que llega a una localidad para encargarse del consultorio y que allí conoce a una joven que es sordomuda. A pesar de que esa no es su especialidad, decide ayudar a la joven al descubrir la alta capacidad de asimilación y aprendizaje que tiene. Pero no todos los vecinos opinarán favorablemente sobre este asunto. La película estuvo dirigida por Jean Negulesco, que nos ha dejado otros títulos como La máscara de Dimitrios, Creemos en el amor o Cómo casarse con un millonario. La protagonista de la historia, Belinda McDonald, corrió a cargo de la actriz Jane Wyman, a quien hemos podido ver en otros títulos como Trigo y Esmeralda, Poliana o El Zoo de Cristal, y que se hizo mundialmente conocida al interpretar el papel de Angela Channing en la serie de televisión Falcon Crest. A su lado, e interpretando el papel de Robert Richardson, vemos al actor Lew Ayres, a quien hemos podido admirar en otros títulos como A través del espejo, Los insaciables o Sin novedad en el frente. Y junto a ellos, en el rol de Aggie MacDonald, vemos a la grandísima actriz secundaria Agnes Moorehead, a quien hemos podido disfrutar en títulos tan emblemáticos como El Ciudadano Kane, El Cuarto Mandamiento o La Conquista del Oeste, y que todos los espectadores de televisión la recordamos por su papel de Endora en la serie Embrujada. Belinda está basada en la obra de teatro homónima escrita por Elmer Harris en 1934 y que fue estrenada en Broadway en el año 1940. Esta, a su vez, estaba basada en hechos reales, lo que da cierto interés al comprender que todo ese drama que se sucede en la pantalla tiene una base de veracidad, no es ficticio. Todos sabemos que el cine va evolucionando. A partir de los años 50 se edulcoraron varias películas, algo muy ofensivo para el espectador, porque le trata de tonto o de débil y que según qué escenas le pueden hacer daño. En los años 40, en cambio, todavía se realizaban películas con temáticas importantes, con dramas y con temas crudos y duros que mostraban al espectador lo que había en la realidad y le daban algo en qué pensar. Belinda realiza varias críticas sociales, es decir, tiene varios frentes abiertos para mostrarnos la sociedad en la que vivimos y darnos las pautas para nosotros pensar cómo podemos mejorarla. En primer lugar, habla sobre la tierra de los trabajadores, entendiendo a estos como personas que no ven más allá de sus narices, sino que están demasiado centrados en su propio trabajo, sin preocuparse por el prójimo. Y es que cuando el Dr. Richardson llega al pueblo y conoce a Belinda, se da cuenta de que todos sus convecinos pasan absolutamente de ella, la tienen por alguien inferior, incluso por alguien estúpido, porque no puede escuchar y no puede hablar, es decir, no puede comunicarse. Pero él se da cuenta de que es una mujer muy inteligente, así que romperá una lanza a favor de los sordomudos e intentará ayudar a la muchacha. En contraposición a todos esos vecinos,
Vemos a Belinda como imbuida de cierto aire de pureza, es decir, ya que ella está en una especie de limbo y no tiene comunicación con sus congéneres, parece que no esté contaminada por la sociedad. Es decir, esto es una crítica al avance de la sociedad, a toda esa modernidad que parece que nos va perjudicando, nos va contaminando a todos. Y ella, sin embargo, tiene esa especie de vida bucólica y pastoril, como que está un paso por delante de nosotros en cuanto a bondad, pero un paso por detrás de nosotros en cuanto a esa modernidad, a ese avance de la sociedad. Como hemos visto en otras películas o en otras novelas, hacen una semejanza con la voz y el nombre. Ya que Belinda no puede hablar, no puede comunicarse, los vecinos no la llaman por su nombre, la llaman la muda. Es decir, parece que con su pérdida de voz tuviese también la pérdida de la identidad, como si no formase parte del pueblo, como si no fuese uno de ellos. Y esto nos lleva a otra crítica, a la del falso puritanismo. Vemos a los vecinos que son trabajadores, que son buenas personas, que son creyentes, pero no preconizan lo que se lanza desde el púlpito, es decir, no apoyan, no quieren a sus congéneres, a sus vecinos, al prójimo. Aquí vemos cómo ellos van acudiendo regularmente a la iglesia, pero siguen teniendo a Belinda como un ser inferior, alguien diferente al resto del pueblo. Vemos, en cambio, la bondad de Belinda, cómo ella está conforme con su situación. Ella no pide nada más, no desea comunicarse con sus vecinos, porque no conoce otra cosa que su modo de ser. En el momento en que aprende 4 palabras y ve que puede llegar a esa comunicación con los demás, es cuando ella desea aprender, desea convertirse en una más de la localidad. Algo muy curioso es que en el momento en que ya ella puede comunicarse, ya la toman por una persona más. Incluso el padre, en una escena terrorífica, cuando se comprende que no quiere a su hija, en el momento en que comprende que ella puede hablarle, es cuando ya abre su corazón, es cuando empieza a quererla. Pero es lo que nos pone el vello de punta al comprender que durante todos esos años no quería a su hija únicamente por su falta de voz. Jane Wyman hace un trabajo absolutamente maravilloso, ya que no habla durante todo el metraje, pero todos los espectadores conocemos sus sentimientos, cuando está asustada, cuando está alegre, cuando tiene interés por aprender. Con su propio rostro y con esa mirada tan maravillosa que tenía la actriz, podemos comprender todo eso y más. Es decir, aunque la película está haciendo hincapié en la importancia del lenguaje, también nos está mostrando la importancia de la visión, de esos pequeños detalles que nos hacen entender a una persona aunque no se esté dirigiendo vocalmente a nosotros. Y si lógicamente la película está haciendo un alegato a favor del lenguaje, también lo hace a favor de otra de las artes, la música. Y es que vemos cómo Belinda, sintiendo la vibración del violín, puede dar esos pasos de baile, es decir, otro modo de comunicación, no verbal, pero sí a través del movimiento y de los sentimientos. La música será también uno de los momentos clave con los que pueda comunicarse con los vecinos, aunque lamentablemente el malvado de turno utilizará ese arte, ese modo de acercarse a ella para hacerle daño. Aquí nos están mostrando otra crítica social, la violación, cómo un ser despreciable se aprovecha de una mujer que está indefensa porque no tiene la misma educación que los demás y porque, y sobre todo, no puede gritar. Esto es uno de los momentos de mayor terror, el comprender que te esté sucediendo algo, que quieras gritar, que quieras pedir ayuda y que estés completamente incapacitado para ello. Si bien es cierto que antes te estaba diciendo que en los años 40 el cine mostraba escenas duras al espectador, también es verdad que no es necesario enseñar todo específicamente. Aquí en la película no vemos en ningún momento la violación. Todo se resuelve mediante el recurso cinematográfico de la elipsis. Pero los espectadores lo comprendemos perfectamente. No hay que mostrar ninguna escena soez. Con ese giro argumental comprendemos lo que ha pasado y nos ponemos de parte de Belinda, porque sentimos lo que ella está sufriendo.
Belinda también es un alegato a favor de los diferentes. El propio médico también es un paria. Es un personaje que no termina de encajar en ese lugar, puesto que no proviene de allí, viene de un sitio lejano con otras costumbres. Así que tiene cierta semejanza con Belinda. Quizá por eso es el motivo por el que se acerca a la muchacha, por el que empieza a instruirla y por el que ambos terminan enamorándose. Uno de los campos en los que destaca el cine clásico es el de la utilización de las luces y las sombras. En el cine moderno resaltan los colores y para ocultar algo tienen que meterlo en la oscuridad y ocultarlo de la vista. No así en el cine clásico, donde jugando con esas luces y sombras destacan muchísimo más los detalles y alumbran los sitios que requieren la atención del espectador. Aquí vemos a Belinda siempre con luces blancas, con luces cálidas, destacando de los demás, ya que cuando ellos están en la oscuridad, por ejemplo en la escena del duelo, ella está bañada de luz blanca, dando esa sensación de pureza, de bondad y de que está por encima de todos los demás. De hecho, es estremecedora esa secuencia porque vemos cómo ella está rezando sin decir una sola palabra. De nuevo, el buen hacer de Jane Wyman al hacernos comprender solamente con sus gestos lo que está queriendo transmitir. Otro de los temas que nos muestra la película es el de las madres solteras. Vemos cómo Belinda da a luz un niño fruto de esa violación. Y lo primero que la mujer hace es preguntar si el pequeño es normal, si puede escuchar y hablar, ya que no desea que el niño sufra lo mismo que ella y que viva en esa continua sensación de aislamiento. El vínculo entre madre e hijo está establecido y vemos cómo es una buena madre, cómo puede desarrollar sus tareas y ocuparse del pequeño. Pero habrá quien no desee que eso siga siendo así y será el padre biológico de la criatura que hará lo posible por arrebatárselo. Afortunadamente, Belinda contará con la ayuda de su tía Aggie, una mujer a la que hemos conocido como fría y dura, únicamente ocupada en sus trabajos, pero que, aunque no quería a su sobrina, todo eso cambiará en el momento en que la descubre como una mujer, es decir, en la situación en que Belinda ha sido violada, ya que se da cuenta de que es una víctima igual que todas las mujeres que conoce. Así que desde ese momento se convertirá en su defensora. Y también digna de análisis es la reacción de todo el pueblo, que siguen considerando a Belinda como alguien tonto, alguien que no tiene la capacidad de poder criar un hijo, y es únicamente por su falta de comunicación. No se dan cuenta que todas las demás funciones actúan correctamente. Asimismo, somos partícipes de esa reacción natural de la madre, la de la defensa de su hijo. Y es que Belinda, cuando comprende que su pequeño está en peligro, no duda en sacar el arma y disparar, ya que ella no ha sido criada ni educada como el resto, no sabe que eso está prohibido, y se rige por esos instintos animales, la defensa de su cría, la protección del pequeño. Belinda ganó varios premios, se hizo con 2 Globos de Oro y estuvo nominada a 12 premios de la Academia, una absoluta burrada para la época, ganando la estatuilla al Oscar a la mejor actriz. Así que si no es la única, es de las pocas ocasiones en que una actriz ha ganado el mayor premio de la historia del cine únicamente con sus gestos, sin decir durante todo el metraje ni una sola palabra. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y, como siempre, dale me gusta, coméntalo, suscríbete al canal y pásalo a todos tus contactos. Nos vemos la próxima semana aquí, en Alfombra Roja.